Tengo el placer de presentarlo al doctor Jesús Pinto Sosa, en esta ocasión, en este curso denominado Principios para el Diseño Curricular de los Programas de Asignatura. El doctor Jesús Pinto Sosa es licenciado en Educación y es magíster en Educación Superior por la Universidad Autónoma de Yucatán, México, y es doctor en Educación Matemática por parte de la Universidad de Salamanca, de España. Es profesor de licenciaturas, maestría y doctorado, así como docente invitado en posgrados en educación a nivel nacional y latinoamericano, en programas de educación, pedagogía, ciencias sociales y educación matemática. Cuenta con experiencia en proyectos de diseño y evaluación curricular, asesor de proyectos de desarrollo educativo y social, así como investigador y evaluador nacional de programas de licenciatura y posgrado, proyectos de investigación y evaluador para fines de acreditación de licenciaturas y posgrado en educación. Es vicepresidente del Comité Acreditador para la Evaluación de Programas de Pedagogía y Educación, miembro de la Red Latinoamericana de Investigación en Educación Estadística, del Comité Latinoamericano de Matemática Educativa y de la Red de Centros de Investigación en Matemática Educativa. En los últimos 3 años ha colaborado en investigaciones relacionadas con estadística con proyectos en bachillerato y licenciatura, alfabetización estadística y digital en estudiantes universitarios, innovación de la práctica docente. Desde hace 3 años se ha interesado en estudiar la desigualdad educativa, brechas de calidad y atención a la diversidad en las aulas escolares en comunidades rurales. Cuenta con experiencia en la profesionalización de la enseñanza, particularmente sobre dignidad, desarrollo y ética profesional docente. Es profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Yucatán desde hace 29 años. Bueno, es un gusto, Jesús, tenerte aquí en las jornadas y dejo el manejo del curso en tus manos. Muchas gracias, Liliana. Como siempre, un gusto coincidir, un honor estar aquí con ustedes. Gracias siempre por pensar en mí, también a Guillermo, que amablemente también nos ha apoyado con todo este proceso. Y bueno, vamos, saludos a cada una de ustedes. Y vamos a iniciar. Voy a compartir pantalla. No sé si ya se está viendo la presentación. Sí, se ve Jesús, perfecto. Muy bien. Eh, vamos a este, este, este taller, eh, pues tiene la intención, ¿verdad?, de poner sobre la mesa con todos ustedes estas ideas que vienen desde el campo del currículo, ¿no? Que es un campo profesional que como educadores tiene un peso muy importante cuando nosotros estamos pensando en trayectos formativos. Aquí en la facultad que trabajamos con futuros docentes, tenemos un eje de currículum, de diseño y evaluación de planes de estudio, en donde el estudiante está preparado para poder analizar la realidad social y diseñar planes y programas de estudio y poder dar asesoría, ¿no? Entonces, hoy comparto con ustedes algunos referentes al respecto. Voy a saltarme esta, porque la intención es dar las bases teóricas y metodológicas. Digo algunas, porque en este proceso de construcción la cantidad de información es muy grande y dije, bueno, pues hay que acotarla en cosas muy puntuales y tomé una decisión que nos permita repensar o pensar muy bien qué es lo que está detrás cuando nosotros vamos a diseñar un plan de estudios o un programa y lo planteé como preguntas clave, ¿no? Con 6 preguntas clave. Ojalá que el tiempo me permita abordar cada una de las preguntas. Y después de cada pregunta clave de algunas ideas que voy a compartir, la idea es interactuar, porque la mayor riqueza es que compartamos. ¿Por qué? Porque no solo es lo que yo puedo decir o a partir de lo que sé, sino creo que la experiencia y la riqueza de lo que cada uno de ustedes conoce y sabe
se enriquece mucho el taller. La verdad es que la intención es la interacción, ¿no? El punto de partida para mí pasa por la teoría curricular. Cuando nosotros abordamos el tema del diseño, necesariamente tenemos que reconocer a la teoría curricular como un campo, como un cuerpo de conocimientos que ha permitido ver realidades distintas en diferentes contextos, en donde esas realidades distintas ponen sobre la mesa prioridades que atender, de tal manera que hoy en día existen muchos teóricos y muchos referentes que dan cuenta de problemas que hay que resolver y que el currículum tiene un papel muy importante, ¿no? Aquí en esta diapositiva vemos a Franklin Bobbitt de 1918, que es el precursor del constructo y que fue como que empezó a ir incorporando esos conceptos, estas perspectivas de cómo verse, ¿no? Esa importancia de que cómo poder construir algo, pero desde lo que yo estoy observando, y él parte de la idea de lo que ocurre en los procesos de enseñanza y aprendizaje. De tal manera que la teoría curricular es ese marco de ideas, ¿no? Que existe más de una, y esto que también es lo que le hace complejo, ¿no? Para poder tomar decisiones, ¿no? El currículum lo podemos ver de manera concreta desde dos tareas. Una es desde la práctica del currículum, que son aquellas personas que regularmente Orsten y Hawkins le llaman curricularistas, que se dedican al ejercicio de diseñar o desarrollar y evaluar planes y programas de estudio. Eso le llamo la práctica del currículum. Es decir, hay coordinadores, hay responsables de diseño curricular, de acreditación, de los que se encargan y tienen la responsabilidad de diseñar los planes y programas de estudio. Y la otra tarea es como campo de investigación, es decir, hay gente, personas, investigadores, investigadoras que se dedican a investigar qué es lo que está pasando en el currículum y de qué manera alimentar información valiosa para aportar eh, conocimiento en los diseños de planes de estudio. Y aquí, pues cada uno, dependiendo del rol que tenga en su asociación, puede especializarse en esos campos. Hoy me centraré más en la primera, la práctica del currículo. La primera pregunta creo que inicia es, ¿cuál es mi concepto de currículum? Cada uno de nosotros es importante porque yo tengo que reconocer que soy una persona que tiene un antecedente, que tiene una experiencia de vida y profesional y tengo un área formativa muy particular y esa experiencia y todo eso me lleva a que a lo largo de la vida he construido un concepto de currículo. Ahora, ¿qué elementos intervienen? Bueno, recordar algunas cosas como punto de partida es qué entendemos por currículum etimológicamente. Currículum hablando como un proceso, como un camino, como un trayecto formativo. A mí me gusta la palabra trayecto, que existe más de una sola manera, ¿no? Y me gusta mucho lo que Posner habla del conjunto de experiencias de aprendizaje, porque al final de cuentas, hablando de educación informal, que es la que desde casa, desde que crecimos, desde la educación de los padres, ellos decidieron un conjunto de experiencias de aprendizaje valiosas para crecer y crecer como personas y ser educados, ¿no? Y de la misma manera, en el currículum, hablando ya de manera académica o escolarizada, la clave tiene que ver con las experiencias de aprendizaje que ponemos a disposición de los alumnos. Y ahí es cuando hay diferentes caminos. Yo siempre me he preguntado cuál es el camino que hemos decidido que transite nuestro estudiante, ¿no? Ahí vemos tres imágenes, ¿no? Y qué tanto perciben o autoperciben los alumnos de cuál es el camino, ¿no? El camino en el cual yo estoy disfrutando del paisaje, del bosque, etcétera, y voy, además trazado a lo mejor en línea recta, o un camino en donde voy a afrontarlo o él va a aprender a afrontarlo con diferentes dificultades o desafíos, obstáculos o retos que a lo mejor también son muy necesarios. A lo que voy es que no hay una sola manera
concreta, pero lo que sí es importante es que el currículum da esa idea de camino, de trayecto formativo, ¿no? Y para la construcción del concepto interviene mucho de lo que nosotros pensamos y creemos sobre estos conceptos. ¿Qué entendemos por ser humano? ¿Qué entendemos por persona? Y todo lo relacionado con ello. ¿Qué entendemos por educar? Porque mucho depende de que para mí lo importante de educar es que el alumno sepa sobre esto. ¿M? Para mí una persona educada es aquella que tal cosa. Y en función de eso también, ¿cómo entendemos que hay que formarlo para poder educar? ¿No? Y entran otros elementos que intervienen sobre la formación. Y en esa formación vamos definiendo, ¿sí? Estrategias, metodologías, eh, técnicas en particular, porque yo creo que es importante que este alumno, para formarlo, tiene que usar estas prácticas. Para formarlo, tiene que salir de la institución en escenarios reales, ¿no? En función de mi concepto de educar, pero además tiene que ver con cómo aprende. Es decir, yo como profesor voy reconociendo que mi alumno aprende o de la mejor manera que aprende es esto. Y eso va construyéndose en la manera en cómo yo voy configurando mi estrategia o cómo el plan de estudios configura la mejor estrategia de la persona. Y luego finalmente la responsabilidad de cómo enseñar. Es decir, una vez definidos estos conceptos, los voy a enseñar. Entonces, yo creo que todo esto interviene en cuál es el concepto de currículum, de tal manera que hay personas que definen el currículum como el plan de estudios, como una guía. Otros definen el currículum como esa malla curricular, que es la definición de las asignaturas. Hay otras que lo definen como un conjunto de experiencias importantes y necesarias para formar de manera integral al estudiante y con los atributos correspondientes. Y hay así muchas maneras de definir el currículum, ¿no? Pero como yo defino el currículo en mi relación y mi conceptuación como persona y como profesional, ¿qué relación tiene esto con la construcción de ese plan y programa de estudio, ¿no? Y entonces aquí viene la primera actividad, ¿no? ¿Cómo defino currículo? Entonces aquí pongo estas tres preguntas, no hay que contestarlas todas, ¿verdad? Pero sí me gustaría empezar este diálogo con ustedes, ¿no? Cómo definen cualquiera que quiera participar, puede escoger la uno, la 2 o la 3 y comenzar a compartir y aprender entre todos, ¿no? Entonces, eh, abrimos el espacio. Quien desee participar puede abrir micrófono y participar. Bueno, arranco yo. La verdad es que no lo había pensado nunca, a qué es lo que pienso por currículo. Lo que sí se me viene en la cabeza es que nosotros tenemos dentro del ámbito educativo, en este caso donde nos desempeñamos, que es en la universidad, eh, el currículo lo pienso como aquellas actividades que son propias del plan de estudio, ¿no? Entonces, siempre que pensé en un plan de estudio, en un currículo o en un plan incluso dentro de una asignatura, lo pensé desde lo esquemático, ¿no? El currículo de una carrera son las materias. Chao. El currículo dentro de lo que tiene que ver con el plan, con una asignatura, son los contenidos mínimos, las unidades. Chao. Y nunca lo había pensado, digamos, como eh, eso lo veo como muy rígido. Nunca lo había pensado desde la parte más blanda, si se quiere, que tiene que ver con los procesos de cómo aprender el estudiante, cuáles son las actividades que tiene que desarrollar el estudiante para aprender mejor, cuáles son las competencias que uno piensa que tienen que ver con ese aprendizaje. No, no tengo asociado eso con la palabra currículo. Ok, muy bien, Guillermo, muchas gracias. ¿Quién más se anima? Yo por ahí quería complementar lo que decía Guillermo. En mi caso, por ahí capaz que es hasta más rígido, porque yo no tengo una distinción clara entre los conceptos que vos estás mencionando de programa, bueno, entre planes de estudios y programas sí,
pero entre currículum y planes de estudio no distingo la diferencia y ahora tampoco me pongo a pensar, ¿no?, entre currículum y programas de la asignatura. Eh, es como que tengo un gran vacío conceptual. Comparto mi incertidumbre. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias. De eso se trata, ¿no? De que compartamos y vayamos aclarando entre nosotros mismos esto, ¿no? ¿Mm? ¿Alguien más? También lo veo como un plan de estudio, digamos. Eh, y de ahí, de ese plan de estudio, ya tenés definidos los contenidos, ¿no? Y el significado que vos le das es qué objetivo querés, para dónde lo querés llevar con esos, no sé si voy bien o no, pero a dónde lo querés enfocar, sobre todo los contenidos que tiene ese plan de estudio, como que vos vas armando para qué camino. Porque bueno, también el tiempo es limitado. Sí, 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 muchas gracias. Bueno, Perdón, Jesús, adelante, Miriam está adelante, levantando la mano. Sí, adelante, sí, adelante. perdón. Buenas tardes, ante todo. El tema, coincido con Guillermo que en la universidad en general el término de currículo está asociado al plan de estudios de la carrera. Y la mayoría de las veces lo que sucede es que uno no interviene en esa parte. Entonces ya viene con el cual uno tiene que tomar el currículo tal cual está y entonces planear las clases en función de lo que ya está armado, que quizás no coincide con lo que uno haría si pudiera intervenir de alguna manera. Sobre todo en carreras, a mí me pasa, yo estoy en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Farmacia y Bioquímica, con carreras que tienen tanta diversidad de ciencias, digamos, de alguna manera. No es una carrera que está pensada solo para matemática o que tiene solo estadística, sino que está pensado con digamos, con un área que tiene que ver con la biología, con la matemática, Entonces no está armado, no se hizo nunca el currículum armado con los docentes de las diferentes áreas. Muchas gracias, Miriam. Jesús, Adelante. quería hacer mi aporte. Yo creo que desde hace varios años, tal vez tengo un sesgo, de pensar el currículo muy en función de los aprendizajes que espero lograr, o que busco lograr en los estudiantes. Si bien es cierto lo que han dicho los colegas, que a veces no sé si el currículo, tal vez el diseño curricular de las carreras es como algo más estanco, pero en la medida que he tenido la oportunidad de poder intervenir en esas decisiones del diseño del currículo, eh, siempre trato de pensar en eso, ¿no? ¿Qué es lo importante para que aprendan los estudiantes? No sé si seguramente tengo influencia de distintas lecturas. No particularmente me he puesto a estudiar de forma sistemática cuestiones sobre currículo. Eh, pero sí he tenido mucho debate hace 2 años acá en la Universidad del Litoral. eh, Se buscó, por ejemplo, tratar de hacer una coordinación entre los programas de las materias de estadística de distintas carreras. Y justamente tuvimos mucha discusión en el sentido de que todos lo veían por los contenidos y yo lo miraba por los aprendizajes. Y fue toda una lucha que en algunas partes creo que ganamos cierto terreno y en otras no, que tuvimos que negociar por esos distintos enfoques, ¿no? Que a veces uno tiene, o esas distintas concepciones del currículum. Claro, claro, claro. Eh, Todos creo que en este sentido, ese es parte es el punto de partida de lo que entendemos, ¿no? Y la literatura también lo establece, ¿no? Y yo creo que depende de los niveles de concreción. En un ratito vamos a hablar de los niveles de concreción, a qué se refiere esto. El currículo, y primero la diferencia entre currículum, diseño curricular, planes de estudios y programas, ¿no? El currículum es una abstracción que implica un proceso formativo
Y en ese sentido, de manera natural, la institución conceptúa qué entiende por currículum y qué entiende por ese trayecto formativo, qué entiende por ser humano y lo declara, ¿sí? Esta abstracción. ¿Dónde lo declara? En un documento que se llama Plan de Estudios. Ese documento es un documento generalmente en extenso, que es aprobado por los consejos universitarios o los organismos certificadores al respecto y que aprueban y generalmente tiene un registro donde se avala el poder ofertar ese trayecto formativo bajo el título de una licenciatura, etcétera. En ese plan de estudios se operacionaliza el entendimiento de qué es lo que se quiere de la persona como ser humano, cómo a través de qué, hacia dónde y de qué manera. Esto es muy importante porque el entendimiento de esta conceptuación nos llevaría a ver cómo esto permea hasta el maestro que va a dar una asignatura y cómo está articulado mi asignatura a ese gran constructo, ¿no? Entonces, el currículum es una abstracción, es un constructo que luego se traduce en un documento que está en el plan. El diseño curricular es un campo de práctica del educador que se dedica a diseñar planes de estudio y que hay muchos referentes y que marcan cuáles son las distintas maneras en diseñar los planes de estudio. Ese es el diseño curricular. Es decir, hay más de una manera, sí hay más de una manera de hacerlo. En la conferencia hablaré de algunas maneras, algunos diseños diferentes, ¿no? Y el que diseña el currículum, pues a partir de la intencionalidad de lo que yo entiendo por currículum, ¿cuál es la mejor manera de diseñar ese trayecto? Hablamos de los caminos, ¿no? No, es que es importante que inicie de esta manera este camino, luego parta de este movimiento a la derecha y luego a la izquierda y luego termine de esta manera, así. Y entonces eso tiene que ver con el del diseño curricular. Y el otro tiene que ver con los programas de asignatura, que es la concreción con que un maestro dice, aquí está Jesús, aquí está tu programa de la asignatura, donde está declarada la competencia, el objetivo, el aprendizaje, los contenidos, etcétera, ¿no? ¿Sí? De tal manera que ese es el programa de la asignatura y es válido la diversidad de concepciones que tengamos sobre lo que es currículum. Lo que es importante acá es cómo yo, en mi entendimiento como profesional, ¿sí? Si hay relación entre mi concepto de currículum con el concepto de currículum declarado en el plan de estudios en la institución. Y allí es donde creo que es muy importante los procesos formativos del profesorado, ¿sí? Para poder llevar a cabo la implementación de un plan, ¿no? Avancemos un poquito más con lo siguiente. Ay, perdón. ¿Qué consideraciones tengo en cuenta cuando estoy en eso, cuando estoy en esta etapa? Y aquí pongo algunos referentes. Uno, que hay diferentes tipos de currículum, ¿no? Posner habla de 5. Uno es el currículum oficial, que son los documentos formales. Está el plan de estudios, está la legislación, está todos los documentos avalados por la institución, avalados por los profesores y qué es lo que se entrega como referente importante. También los libros y los materiales son documentos formales porque nosotros los legitimamos y somos los que decidimos dárselos a los estudiantes y eso es el currículum oficial, lo que ya está escrito, lo que está establecido, lo que se aprobó, donde se declara los aprendizajes, los contenidos, las estrategias, las formas de evaluación. El currículum operacional es lo que ocurre realmente, porque yo puedo pensar que este es mi programa cuando me dan un programa. ¿Se No, tildó Jesús? se nos fue Jesús. Ahora le aviso. Que intervienen cuando estamos... eh, Perdón Perdón. Jesús, que se cortó tu comunicación y nos quedamos ahí en los documentos formales.
Ok. ¿Me escuchan o ya no? Sí, sí, te escucha. A ver, permítame. En el momento que no se escuche, Liliana, me escribes igual. Hay un tema de Sí, conexión por acá, entonces para no perderme, ¿sí? sí. Ok. Entonces, en el currículum, decía, el currículum operacional es el currículum real. Lo que ocurre in situ cuando se está implementando el plan de estudios, lo que ocurre en las aulas escolares, lo que las decisiones que toma el maestro, lo que ocurre en las coordinaciones académicas que supervisan el programa, los cambios que se dan por justificadamente en la malla curricular, en las asignaturas, en cómo se lleva a cabo toda la implementación de ese plan oficial. ¿Debería haber relación? Muchísima debería, pero podría ser algo diferente, sí podría ser, ¿no? También Posner declara que hay otras realidades que ocurren, ¿sí? Una de ellas le llama el currículum oculto, que tiene que ver con lo que está fuera de nuestro alcance, lo que nosotros no nos damos cuenta o de manera intencional no lo hacemos, pero sí afecta a los alumnos y sí aprenden ellos, digo con dolor o sin dolor, pero aprenden ellos, que es el currículum oculto, ¿no? El currículum oculto tiene que ver mucho eh, con los valores, con las actitudes, porque los alumnos se dan cuenta de nuestra conducta, de nuestro discurso, de nuestro lenguaje, de nuestro trato, pero no solamente afecta en lo que el maestro haga, también afecta lo que las autoridades hagan, también afectan lo que sus propios compañeros hacen. Por ejemplo, hay un claro aprendizaje sobre cómo trabajar colaborativamente entre los alumnos. ¿Sí? Entre las reglas del juego, entre ellos, hay un claro que intervienen los recesos, los descansos, todo eso tiene que ver con el currículum oculto. Es decir, entender el currículum oculto es que no solamente interviene lo que el maestro hace, ¿verdad? También ocurren cosas en la institución que favorecen o no, ¿sí? El aprendizaje o fortalecen o no el aprendizaje del alumno. Ese es el currículum oculto. El currículum nulo interviene porque son decisiones en las cuales un contenido ya no lo incorporo por diversas circunstancias, ¿no? Y hay todo autores que hablan de tipos de currículum nulo. Ejemplo. Resulta que yo vi un tema de mi asignatura, pero ese tema no me gusta y lo eliminé. La pregunta es, oye, ¿y a quién se lo informaste? Y lo más triste o lo no esperado es que ese contenido también se ofrece por otro maestro y ese sí lo vio, pero uno lo quitó porque no le gustó. Y entonces comienza a haber problemas. Hay toda una problemática en relación al currículo nulo, porque también si bien puede ser justificado, porque currículo nulo también es aquel contenido que no está en mi programa y yo lo incorporo porque pienso que es importante. ¿M? Entonces, son muchas decisiones que se toman alrededor, pero del currículo nulo. Otro ejemplo, el currículo nulo también este, tiene que ver con, ya se me fue la idea, ¿m? Yo no sé enseñar eso y por lo tanto, como yo no lo sé enseñar, pues no lo enseño. También eso es currículum nulo, ¿no? Y el otro tiene que ver con el currículum o lo extracurricular, ¿m? Que son todas aquellas adicionales que de manera intencionada planea la institución y que forman y que apoyan la formación integral del estudiante. Porque el estudiante no solamente viene por mi materia, sino viene con un paquete completo. El trayecto formativo implica sí, lo adicional como tal, y eso abona, ¿no? Toda actividad adicional a las aulas, programada por la institución, inclusive por nosotros, para que hagan una actividad fuera de la institución o dentro de la institución como actividades artísticas, culturales, deportivas, etcétera, y que es el plus o el valor agregado, también eso forma. Entonces, esos elementos también intervienen. Otro elemento tiene que ver con Jesús, ¿te puedo interrumpir? sí, claro, ¿Podemos volver una para atrás? claro. Em, Bueno, también, siempre uno habla de las actividades extracurriculares, de lo que es curricular en el aula y de lo que, o sea, pensando esto en el plan de estudio de la carrera, en el programa de la materia y lo extracurricular. Nunca había pensado en el currículo oculto en cuanto a los valores, ni siquiera, y sí, nunca lo había pensado, pero pasa con lo no enseñado.
yo lo que veo por acá son todas dificultades. Para cada uno de estos tipos de currículos encuentro un mal ejemplo, ¿no? Me pongo a pensar que cuando uno empieza a dar una materia, lo que hace muchas veces o uno percibe es que empezás a dar lo que dio el profesor anterior, ¿no? Entonces, en vez de ir a buscar en el plan de estudios original cuáles eran los contenidos mínimos que le corresponden a tu materia, es como que das lo que daba el profe anterior, o si tenías algún tipo de diferencia, das lo que a vos se te ocurre que tendrías que dar porque nadie está mirando. Eso por un lado. La dificultad que veo con el currículo oficial es que muchas veces elaboramos planes de estudios que no estamos capacitados para este tipo de cosas y cada uno habla desde su parcela y no armamos como una cuestión estructurada que tenga que ver con la formación de un profesional, etcétera. Y después lo extracurricular, las dificultades que veo es que esta es una actividad extracurricular, ¿no? Nosotros invitamos a nuestros estudiantes del profesorado de matemáticas y los tenía el día martes diciéndole que estaban estas jornadas y les comenté y les dije, 280 inscritos, no tengo un estudiante, de los 15 que tengo en el aula, no tengo ninguno acá, porque es una actividad que pareciera que no suma, ¿no? Por más que los invitamos e incluso se les da como un puntaje adicional por participar, etcétera, no los tenemos, nos cuesta que hagan actividades extracurriculares, por más que muchas de ellas sean mucho más valiosas que lo que ven efectivamente en el aula a veces, ¿no? Eh, y bueno, ni hablar de lo que tiene que ver con el currículo no enseñado, y pienso esto en el nivel secundario en el cual nosotros tenemos dentro de por lo menos en lo que es el currículo de Neuquén y Río Negro, una de las cuatro patas que tenemos dentro de lo que tiene que dar un profesor de matemática es la probabilidad y la estadística, y es algo que habitualmente decide el profesor no dar, ¿no? Entonces, eh, bueno, es como que se ven como muchísimas dificultades en el sistema educativo en general, en todo lo que tiene que ver con el currículo. Y bueno, no me quiero, evidentemente hay mucha gente investigando sobre esto, pero bueno, quería marcarlo porque a medida que ibas avanzando, veía que tenemos muchas dificultades al respecto. Simplemente era marcar eso. Muchas gracias, Guillermo. Sí, y adelante, cuando ustedes quieran interrumpirme, yo no les veo cómo porque tengo la pantalla de la diapositiva, pero Lili me avisa y la idea es eso, ir compartiendo Claro que sí. la vivencia, la experiencia, ¿no? ¿Mm? Eh, el- los dominios curriculares, ¿no? Voy a ir incorporando estos referentes. Esta presentación se las voy a compartir con Liliana y con Guillermo para que la tengan. Cuando hablamos de diseño curricular, hay tres grandes dominios reconocidos en el campo de currículum. Uno es el diseño curricular, otro es el desarrollo curricular y otro es la evaluación curricular. Y cada uno de estos implica tareas del curricularista y además roles particulares, ¿no? Y cada uno de esos tiene información y libros y materiales para trabajarlo en el campo del currículo, ¿no? En la etapa del diseño, implica quienes se dedican a la elaboración de los planes y programas de estudio. Esto también implica que estén fundamentados, que tengan pertinencia, relevancia social, que sean factibles, que sea viable, el diseño. El diseño también implica en ocasiones el involucramiento del maestro o no, porque hay en donde el maestro a veces, pues yo no participé, a mí me dieron mi programa, aquí está. ¿Mm? Puedo no estar de acuerdo, pero aquí está. En otras ocasiones sí puede ser participativo, entonces desde el inicio de la construcción del plan de estudios viene. Muy complejo el tema porque a veces el diseño no depende de nosotros. Hay instituciones donde el diseño te lo da el gobierno federal, así va y así baja, ¿no? Pero existe el tema del dominio como diseño. El tema del desarrollo curricular se divide en dos subetapas. La instrumentación, ¿qué necesito antes de implementar y que debe estar ya todo preparado? ¿Qué materiales necesito? ¿Qué infraestructura necesito? ¿Qué recurso humano, físico? ¿Qué profesores? Los profesores requieren capacitarse. ¿En qué se tienen que capacitar? ¿Qué se tienen que preparar? ¿Qué condiciones?
para que cuando se implemente el currículum ya estén todas las condiciones. Es decir, el currículum también hace un llamado de que cuando hay un plan, hay un trayecto ya autorizado, tiene que pasar por una etapa de instrumentación. Ya le estoy poniendo como... ¿Sí me escuchan? ¿Verdad? ¿Sí? Y luego viene la etapa de la aplicación o la implementación, es cuando ya se lleva a cabo. Ahora sí que entramos más los maestros a las aulas, a la implementación, al programa, a propiamente a todo lo que tiene que ver con el ejercicio de llevar a cabo lo que dice el plan de estudios. Y hablo de lo que dice porque no solamente es mi asignatura, sino a veces es también el plan de estudios declara sobre el servicio social, también declara sobre las prácticas profesionales, también puede declarar sobre las tutorías, también puede declarar sobre las prácticas formativas o de campo, también puede... Entonces, todo lo que va decidiendo el plan de estudios, ahí está y es la aplicación que debería llevar también el último campo, el último dominio, que es la evaluación. La evaluación tanto del diseño tanto del desarrollo como del proceso mismo de cómo se va a hacer la evaluación y el seguimiento, ¿no? Si hay alguna pregunta o alguien quiera participar, me dice. El, la etapa específica del diseño, igual hay muchos referentes sobre cómo poderlo hacer. Esto solo es uno, es de Díaz Barriga Frida, la doctora Díaz Frida y otros colaboradores, en donde el diseño curricular debería transitar por estas cuatro subetapas. La primera etapa, que el plan de estudios debería tener una fundamentación, debe estar basarse en estudios. Y en esa fundamentación es sumamente importante que incluya los referentes de la relevancia de por qué es necesario construir este plan de estudios y qué problemas va a poder abordar desde la formación de los estudiantes, ¿sí? Lo segundo es, a partir de la fundamentación y de los problemas que va a resolver, yo defino un perfil de egreso. ¿Mm? A veces está por competencias, a veces por conocimientos, habilidades y actitudes. A partir de esto, yo presento una organización y estructura del currículum, que son allí los caminos, los trazados que yo voy a hacer. Es lo que a veces se traduce en la malla curricular, ¿sí? Que es otra idea también. Hay gente que piensa que que el currículum es la malla curricular, pero la malla curricular es la forma ya tan específica de cómo va a ser ese trayecto. Esa malla curricular debería tener principios de secuenciación, de congruencia, etcétera. Pero esa es la organización y la estructura. También si va a ser por bimestre, si va a ser por cuatrimestre, si va a ser por semestre. Ahí viene, se define todo eso. Y finalmente, también en el diseño se sugieren y se incorporan cómo se va a evaluar el plan de estudios cuando se lleve a cabo y cómo se va a ir actualizando poco a poco. Esto es la parte de lo que es el diseño, ¿no? Y ya creo que esa es la última parte para poder pasar a sus comentarios, es los niveles de concreción del currículo. Es decir, el primer nivel es el nivel macro, donde están involucrados autoridades, los grupos formuladores, la comunidad docente en ocasiones. ¿Y qué es el referente? El plan de estudios en extenso. Todavía ocurre, ustedes me dirán sus experiencias, que en algunas instituciones, cuando se les pide su plan de estudios, solo entregan la malla curricular, pero el plan de estudios pues no es eso, es un documento en extenso donde están estos cuatro elementos identificados, es un extenso de cuartillas, porque para poderlo entender pues hay que ver cuál es el origen de este concepto de educar, de formar, etcétera, los principios, etcétera, ahí está declarado ese plan, y ahí uno puede entender mi materia, qué relación tiene con la formación de este ingeniero, de este licenciado, de este educador, etcétera, ¿no? Ahí se definen las materias breves. Luego, el segundo nivel es el nivel meso, donde entra la comunidad docente, las academias, la coordinación de programas, en donde es los programas de asignatura. En este nivel meso, en ocasiones al maestro se le dice, Guillermo, a ti te va a tocar estadística inferencial, ese es el programa sintético, desarrollen un programa de asignatura en extenso. Si es semestral, vas a tener 16 semanas hora semestre, vas a tener tanto tiempo, esos son los
los contenidos principales que debe tener, desarrollalo. Y entonces se hacen los programas de asignatura, llamados a veces programas de cursos, sílabos o planeación didáctica, etcétera. Ese programa, en algunas instituciones, debería pasar por una aprobación de una coordinación, porque lo que se debe cuidar es la consistencia que hay entre cómo desarrollaste el extenso con lo que dice el plan de estudios, ¿no? Y finalmente, luego se traduce a nivel micro, que es lo que el maestro hace en su aula con sus estudiantes, ¿no? Que es la secuencia didáctica, el plan de lección o el plan de sesión, y que le da sentido y congruencia a lo que ya se definió como el deber hacer en el programa de la asignatura. Entonces, lo que quiero mostrar con esto son toda la intervención que nosotros tenemos, ¿sí? En diferentes niveles de concreción, que también implican niveles de responsabilidad como tal, ¿no? Entonces, y aquí, pues bueno, de nuevo abrimos el espacio para, ¿qué les parece? ¿Qué opinan? Yo pongo dos preguntas acá para compartir de qué manera interviene el reconocimiento de esto, tus tipos de currículum, los dominios, las etapas, los niveles de concreción. ¿Qué afecta? ¿Cómo lo ven ustedes en el momento en que nosotros, en nuestra labor como profesores? ¿Y qué acciones se sugieren ustedes hacer para considerar esos elementos, ¿no? O comentar sobre lo que opinan. Adelante, por favor. Bueno, rompo el hielo. Em, a mí me parece un poco lo que había dicho antes en cuanto a los elementos, es que hay un desconocimiento. Vuelvo a hablar de lo que conozco porque trabajo ya en la universidad hace un tiempo. eh, porque la pregunta es eh, el reconocimiento de estos tipos de currículo, etcétera. Yo creo que nosotros como docentes tenemos una visión muy, este, muy focalizada en lo nuestro, ¿no? En nuestra actividad docente en el aula. Entonces, el máximo lugar al que, en el mejor de los casos, un docente presta atención a su programa y en el mejorcísimo de los casos, cómo lo lleva después al aula. No hay tanto de ahí como para salir de la parte meso, como le decías vos recién Jesús, a la parte macro, ¿no? Hay una desconexión total y, y esa desconexión total yo creo que lleva a uno de los problemas que tenemos dentro de nuestra universidad, es que las carreras duran un 40, un 50% más de lo que deberían tardar los estudiantes en recibirse, porque esa desconexión hace que cada materia o cada tipo de currículo, en este caso la aprobación del programa de la materia, se vea como el fin en sí mismo y no el fin, la concreción de todo el currículo, de toda esa etapa más macro. Y eso hace que esa visión parezca que fue el fin y el fin en realidad es que el estudiante se reciba. Esa admisión parcializada hace que tengamos al estudiante a veces cautivo de poder concretar el objetivo final, que es formarlo para que sea un buen ingeniero, un buen médico, un buen licenciado en economía o lo que sea. Creo que es un problema muy serio que tenemos, esta visión parcializada o muy focalizada, muy puntual en nuestra tarea, como si las cosas acabara y terminara en nuestros dominios, ¿no? No como si fuésemos un eslabón de una cadena, sino como si fuésemos la cadena en sí misma. Muchas gracias, Guillermo. ¿Alguna participación más? ¿Qué opinan? Sí, Sí, perdón. Adelante. no, Eh, adelante, adelante. No, nada más por ahí yo, por ahí apuntando un poco a la segunda pregunta que vos planteas ahí, me parece que eh, es necesario impulsar revisiones periódicas, ¿no? de los planes de estudios, eh, porque estamos viviendo un momento de revolución en lo que hace a las tecnologías y, y la educación siempre va
mucho más lento, ¿no? Va mucho más lento y creo que en ese sentido hace falta estar revisando permanentemente estos planes. Esa era mi, Sí. mi acotación. Muchas gracias, Ana. Yo complementando un poco con lo que decía Guillermo, también por ahí tengo la experiencia de que en algunas carreras eh, pasa esto que dice Guillermo, ¿no? Que cada profesor o cada grupo de profesores piensa que su materia es la importante y no se piensa en la formación en general, digamos, del profesional. Y también a la inversa, que muchas veces desde la carrera se piensa que hay un montón de contenidos que son importantes y que hay que enseñar para un profesional y que hay que enseñarlos a todos en la carrera de grado. Y entonces hay que incluirlos a todos en el plan de estudio. Si no, pareciera que el profesional no puede ser un profesional crítico y que tenga conocimientos relevantes, digamos, de su profesión. Entonces, eso también creo que abona un poco a lo que decía Guillermo, particularmente acá en Argentina, en las carreras universitarias, que las carreras se extienden demasiado, porque, es decir, no se piensa en el posgrado también como un complemento de lo que necesita un profesional, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, a nivel universitario y a nivel de educación secundaria y hasta de educación primaria, pienso, hay muchas cuestiones como esta de la enseñanza de la estadística que no se piensa, se piensa por grado o por ciclo, pero no se piensa a lo largo, ¿no? De todo el proceso educativo. Entonces, aparecen contenidos, pero en realidad esos contenidos aparecen como inconexos, ¿no? Muchas gracias, Lini. Muchas gracias. Bien, yo quisiera comentar Sí. que, bueno, en nuestra universidad, yo soy de Comodoro Rivadavia, de la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco. Justo estamos con un nuevo cambio de plan de estudios, ¿sí? En las carreras, en la carrera de contador público y con un plan innovador para las carreras de licenciatura en administración y licenciatura en economía. Entonces, esta revisión de esos planes de estudio nuevos es lo que nos ha llevado un poco a ahora ocuparnos de estos temas, ¿no? También estoy trabajando en la coordinación de lo que es el área de estadística en los nuevos planes, pero respecto a la segunda pregunta de las acciones que se podrían considerar, lo que hemos hecho nosotros es compartir toda la acción del currículum y del diseño curricular de los nuevos planes entre los profesores que dictan o que van a dictar esas futuras asignaturas, ¿no? Haciendo reuniones entre los docentes, como para compartir, ¿no? Lo que dice este diseño curricular, este, y eso hace que cada uno esté un poco más consciente de todos estos temas que hablamos recién, ¿no? Del currículum, el diseño curricular. Esa podría ser una de las acciones a realizar. Muchas gracias, Nilda. De Una, nada. ¿Sí? ¿Alguien más? Sí, perdón, Jesús, Mariela en el chat indica que con respecto a las horas de clase de las materias a nivel universitario, que a ella le da la sensación de que tienen que ver más con la carga horaria que debe trabajar un docente que en las horas necesarias para desarrollar los contenidos a los estudiantes. Y no sé si tengo un segundito para aportar Sí, algo. sí, adelante. Eh, yo soy profesor de biometría, de estadística en la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad de La Plata, y no sé si tuve la suerte o el castigo de haber pasado por la reforma del plan de estudio de la carrera el año pasado, donde justamente, bueno, se revisaron este, todos estos niveles, desde el micro hasta el macro,
de lo que es la carrera y cada materia, qué rol cumple en esa formación profesional. Y, y se notaba cierta mezcla, ¿no? Ciertas cuestiones de tener que cumplir, porque el proceso fue bastante eh, democratizado, digamos, por la gestión de la facultad, para abrirlo a toda la comunidad académica y que todos aportáramos, desde los graduados, los profesores, aportáramos a esa reforma y pudimos aportar ciertas cosas, pero veíamos que las libertades quedaban acotadas por ahí a una resolución ministerial o a tener que cumplir con una cantidad de horas que ya venía pautado de arriba. Entonces hay veces donde el molde te permite cierta libertad, pero hasta ahí. Y con respecto ya a lo que es nuestra materia y por ahí lo que nos trae a la jornada, nosotros como docentes de estadística estamos enseñando una herramienta para una profesión y en esas etapas de armado del plan de estudio yo pude vincularme con las materias que mi materia estadística tiene como correlativas previas. Hablé con gente de matemática, de las distintas matemáticas, para poder coordinar qué elementos dan ellos, cómo lo dan, para poder después levantarlo yo. Pero a mí de años superiores no vino nadie a consultar eh, de las materias de años superiores en la ingeniería agronómica, nunca vino nadie a preguntarme, bueno, en estadística, ¿qué les das a los chicos? ¿Cómo se los das? Porque nosotros después, más adelante, entonces esa conexión no estuvo. Ok, ok. Gracias. Guillermo levantó la mano. Sí, un poco ir apuntando lo de lo que dice Rodri, es como que muchas veces caemos en un voluntarismo, ¿no? Al no haber las personas que estén dedicadas a armar planes curriculares, es un voluntarismo. Aquel que tiene voluntad, que tiene ganas, mejora su programa, sus clases en el aula y hasta ahí llegamos. Después de hacer esas conexiones dentro de los planes de estudio, acá lo llamamos, no me va a salir la palabra, pero son como conexiones verticales con materias superiores u horizontales con materias del mismo momento del ciclo, son voluntarismos, ¿no? Falta gente que esté dedicada específicamente a estas cuestiones. Coincido, coincido. Muchas gracias. Muy interesante. Solo por leer algunas cosas para avanzar un poquito más. Es clave y hay diferencia cuando el profesorado estamos involucrados desde el diseño del plan de estudios. Hay experiencias, yo aquí en mi universidad hubo una experiencia en donde se trabajó a través de comunidades de práctica, más o menos algo así creo que Altamirano comentó, y donde hasta el profesorado propuso las áreas formativas de la carrera y nos invitaron a participar en el diseño de los programas de asignatura, etcétera, etcétera, y los programas de actualización. Definitivamente coincido que en las instituciones el que haya un responsable dedicado a esto para relacionar los niveles de concreción y cada una de las etapas ayuda mucho. Y también este tema de la instrumentación que poco se reconoce cuando se libera un plan de estudio, si no hay conciencia ni tampoco una preparación previa para la implementación, también hay omisiones que cargan. Esta relación entre todos debería ser algo natural, con lo mismo que planteaba, ¿no? En la medida que la institución haga trabajo de reuniones entre nosotros para compartir, a ver qué es lo que yo Nosotros estoy nos viendo, qué damos, es lo que tú necesitas, ¿no? De qué manera voy a relacionar la actividad o la estrategia o la acción con lo que va a servir para el siguiente semestre. Eso es sumamente importante. Entonces, la intención de estos conceptos tiene que ver cómo se amplía la complejidad y dentro de mi rol es muy importante que yo también esté conectado con los demás y los demás de arriba también con nosotros para que puedan tenerle sentido, ¿no? Y también el tema de la formación integral, o sea, no, como dice Liliana, no es solo mi materia, porque yo puedo agarrar y decir, yo me dedico a mi materia, lo demás a mí no me digan nada. Pues no, porque al final tú tienes un engranaje que es muy importante con todo lo demás.
Pero también es cierto, como lo que dice Guillermo, pero a veces uno se siente solo y entonces voy solo en el camino y si yo voy descubriendo algo, pues voy metiendo mi cuchara y voy haciendo algo, pero no siempre. Entonces hay mucha diversidad en las instituciones sobre eso, en esta falta de entendimiento. Avancemos un poquito más. ¿Mm? Eh, y aquí creo que hablaré un poquito de lo que mi percepción sobre la estadística, sobre las aportaciones que hemos aprendido desde el campo de la educación estadística, sobre cuáles son mis fuentes en que sustenta mi programa. Hay muchas fuentes. No se trata de explicar cuáles son todas estas fuentes. La fuente alude al cimiento, a cuál es la base de mi propuesta. Eh, Son aquellos que le da sentido y le da la justificación a la argumentación de por qué hago lo que hago, por qué voy a hacer lo que voy a hacer, porque yo tengo un referente. ¿M? Eso se llama las fuentes del currículum. Puedo tener una fuente filosófica, histórica, inclusive psicológica, de la disciplina, ¿sí? Puedo tener los fundamentos necesarios al respecto. Esos fundamentos llegan a ser el cimiento. Si yo considero que la educación estadística es un cimiento, es un referente valioso para formar a mis alumnos en alguna asignatura o en este plan de estudios, la gran interrogante es, ¿este cimiento forma parte de mi asignatura? ¿Sí o no? Este cimiento debería formar parte de la construcción de todo el plan de estudios, a menos de esa área formativa. Lo señalaba Altamirano como la estadística como una herramienta, ¿no? Y la importancia de que esto esté debidamente declarado marca mucho la diferencia, porque yo puedo agarrar y conocer este entendimiento, pero el referente ni lo dice el plan de estudios, ni tampoco lo dice el programa, sino que yo por experiencia lo voy incorporando. Pero aquí entra entonces el tema, que eso es también muy valioso, pero el tema tiene que ver con la congruencia de lo que hay entre niveles y la congruencia entre lo que es el oficial y lo que es el real, ¿no? Y ahí es donde dice cuáles son los cimientos y cómo se edifique, cómo se construye ese plan de estudios en cuestión. Vean, esas son diferentes fuentes del currículum. Y la pregunta que yo tengo, no es que la que tenemos que contestar, es ¿cuál es la fuente, cuál es la base de referencia desde la educación estadística que tiene mi plan de estudios? ¿La estoy tomando para mi asignatura? ¿La estoy relacionando con otras asignaturas? ¿O no está declarada? Porque el primer problema que a veces hay con el profesorado, con algunos que yo he hecho investigación, es que me dicen, pero es que aquí dice, mi programa dice que así debería ser, y lo que tú estás planteando de estadística con proyectos está muy bien, pero no encuentro cómo lo puedo incorporar esto en mi materia. ¿Mm? Y este también puede ser una limitante en el momento en que un profesor que puede dar progreso estadístico a alguna asignatura le cueste más trabajo poder cumplirlo, ¿no? Hay muchos referentes. Aquí está el de Burgess que incorpora a Fein este, este sistema de conocimiento estadística para la enseñanza, también sobre el pensamiento estadístico, no lo voy a explicar, pero este puede ser un referente de los fundamentos que yo pueda basarme para tomar decisiones sobre mi materia, o puede ser este que creo que más se conoce, de la Geise, que habla de los énfasis. Mi referente me va a decir el qué, el por qué, el para qué y el cómo yo voy a enseñar mi asignatura o cómo yo voy a abordar el plan de estudios. Y de nuevo la pregunta es, ¿cuáles son los referentes que dice el plan de estudios o que mi materia va a utilizar y si esos están declarados o no? Cualquiera de estos, ¿no? Terminé mi Porque esos reunión van a decir la económica, razón estoy escuchando de mis lo de decisiones. la Y lo jornada de mismo enseñanza de la estadística. y lo mismo con la estadística con proyectos, a través de proyectos, ¿no? Que ese es un poco en los últimos trabajos que he hecho, la dificultad de cómo modificar este programa. Si en mi programa todo está basado en pruebas escritas, en ejercicios prácticos o problemas, pero cómo puedo incorporar los diferentes tipos de proyectos, ¿no? Y aquí entonces volvemos a abrir el espacio, ¿no? ¿Qué conozco de mi plan de estudios
¿Y qué información tienes sobre el campo de la educación estadística? Es una pregunta. Otra, ¿qué referentes tiene el programa de mi asignatura desde la educación estadística? ¿Y cuáles son las fuentes que reconozco o deseo incorporar en el diseño y actualización de mi programa de asignatura, ¿no? Entonces, abrimos el espacio de nuevo, quien quiera participar. Me declaro neófita. Mira, yo he incorporado algunas cosas como trabajar por proyecto, pero lo he hecho totalmente desde la intuición, por ser piadosos. Mu- Muchos creo que así empezamos, o sea, muchos así. Yo la primera vez que di estadística, obviamente no había yo estudiado en el doctorado, etcétera, pues ahí me la iba, ¿no? O sea, y ya después fui viendo, mira, que sí hay referentes y que sí es importante, y sobre todo, yo solo mostré dos referentes, pero hay mucho más, el avance de la educación estadística ha incrementado mucho. Y entonces dices, bueno, ¿cómo esto lo puedo hacer realidad en un documento, en un programa que dices, eh, hay que cambiar, ¿no? ¿Más opinión? ¿Alguna opinión más? Aquí en el chat dice, depende de quién de estadística. Muchos docentes hacen hincapié en el trabajo matemático y no interpretan las soluciones. Y eso pasa mucho. Ejemplo, voy a decirlo así. Es que a mí me dio la maestra Liliana. Ya aprendimos esto de esta manera, esto, lo otro, y mira, sí, que no sé qué. Más dichoso. A mí me dio Juan Pérez. Y solo vimos fórmulas, solo vimos esto, solo vimos lo otro. Entonces dices, claro, no es lo deseable, ¿verdad? Digo, es positivo porque como el caso de Liliana y como muchos de nosotros hemos aprendido sobre la marcha y hemos encontrado esto, pero pensaría que no es lo deseable y que este referente de educación estadística debería permear en todos los programas de las instituciones, ¿no? ¿Algún comentario más? Sí, creo que hay dos puntos en cuestión. Primero, que en educación estadística y en la investigación relacionada con el currículo de educación estadística, hay, como decía Jesús, hay muchísimo trabajo hoy en día, pero también es verdad que en la comunidad de docentes muchas veces no se conocen esos trabajos eh, o no se los tiene en cuenta para el diseño del plan de estudios o del programa de la asignatura. Eh, y que realmente, si bien siempre la educación, como decimos, por ahí va por detrás de todas estas revoluciones, como hoy mencionaba Escudero, la revolución de la estadística está dejando muy atrás a la educación, ¿no? Y tenemos que ayornarnos con eso. Pasa lo mismo en función a las cuestiones relativas a la educación estadística propiamente dicha, porque el conocer las investigaciones y lo que sugieren estos grupos de trabajo y demás, considero que es importante porque ya ellos llevan un paso adelante y han mirado un montón de cuestiones que tal vez nosotros las vemos también en nuestras clases, pero podemos utilizar esa investigación o esos resultados de investigación para decir, ah, tal vez por este lado, si modifico mi propuesta o mi planificación, tal vez puedo lograr mejores aprendizajes o tal vez puedo lograr ciertas competencias que necesitan estos futuros profesionales, que por supuesto va a depender en qué carrera, digamos, desarrollamos la estadística. Entonces, me parece importante esto de retomar trabajos que otros ya han realizado con una buena sistematización. Muchas gracias, Elena. ¿Alguien más desea participar? ¿Comentar algo? Aquí hay en el chat, eh,
Paola dice, nosotras somos dos docentes a cargo de varias estadísticas en carreras diferentes. Hemos implementado la resolución de problemas basados en datos reales y hemos incorporado trabajar con proyectos. Desconocemos cómo plasmar de manera adecuada esto en nuestros programas. Muchas gracias. Sí, es un tema de investigación, pero además de investigación de desarrollo, ¿no? Cómo estas experiencias que estamos teniendo, cómo documentarlas y cómo lograr hacer este cambio en los programas de asignatura. Sobre todo que es tan necesario porque se asienta un precedente. Una de las cosas que pienso que falta en nuestras instituciones es evidenciar la historia de las modificaciones de nuestros programas. Es decir, el día que yo no esté, pues solo yo sé lo que cambió y lo que se modificó, pero no se logra traducir en un programa. Entonces creo que esto es tan valioso de recuperar o de seguir estudiando, trabajando sobre esto, porque empezamos a sentar un precedente, ¿no? De esas asignaturas que se van incorporando, implementando. Y ahí es donde yo creo que el trabajo de investigación en el campo del currículum tiene mucha necesidad. Guillermo. Sí, un poco, a mí me llamó la atención en la transparencia anterior, en la diapositiva anterior, cuando hablabas de las fuentes, eh, y que cada una de las carreras en las cuales estemos trabajando como profesores, las fuentes seguramente sean diferentes. Eh, y pensaba la importancia de ponerle nombre, ponerle palabras a lo que uno, digamos, uno es como que va al aula y empieza con una impronta a tratar de hacer algún tipo de cambio, pero no está bien consciente de qué es lo que está haciendo, no le pone palabras a todas esas cuestiones. Y yo estaba viendo que una de las fuentes era la psicológica, y lo leo acá y digo, me parece que estuvimos tratando de hacer algo de esto este cuatrimestre, pero no lo... Por eso es importante pensarlo, digamos, la gente que estuvo investigando sobre el tema de las fuentes, que aparezca en esta oportunidad, te da la pauta de que uno puede armar el programa en ese sentido, ¿no? Y eso hace que poder ponerle palabras a cosas que uno está trabajando, pero que desconoce evidentemente qué es lo que está haciendo, ayudan a guiar y orientar mucho mejor el trabajo. Así que pienso eso en dos términos. Por ejemplo, a nosotros nos toca dar clases a estudiantes de profesorado de matemática y pienso que epistemológicamente nosotros tenemos que hacer un cambio para nuestros estudiantes de profesorado, porque para ellos es una materia más y para nosotros es otra cosa. Entonces, me parece que si uno logra poner eso en el programa de la materia y trata de trabajar en ese sentido, quizás sea más fácil llegar con ese mensaje al estudiante del profesorado de matemática que es otra cosa, no es matemática. En eso me quedo yo con la tercera pregunta, ¿no? Que pensar en la fuente. Muchas Otra gracias. cosa que yo quería Adelante. agregar y que hace poco, analizando así distintos diseños curriculares, bueno, Jesús, creo que vos lo sabés, pero aquí cada provincia, pensando en la educación secundaria y primaria, aquí cada provincia tiene su propio diseño curricular, con ciertos estándares a nivel nacional, pero cada uno sigue un diseño. Eh, y entonces veía algunos diseños en los que, por ejemplo, toman referentes algunas ideas de referencia de estas investigaciones y trabajos sobre educación estadística, es decir, las incorporan, son como innovadores en ese sentido, porque a lo mejor otros diseños nunca lo han incorporado, pero todavía falta la integración, porque es como tomar, digamos, no sé, como cuando se trabajaba o se incluía cuestiones de la teoría de Brousseau en enseñanza de la matemática, pero eran los términos de la teoría, pero en realidad para llevarlo a la práctica todavía faltaba mucho, ¿no? Y acá a veces veo eso también, que se toman referentes que son de relevancia, pero todavía no se termina de entender cómo. Sí, sí, sí. Bien, pues muchas gracias. Avanzamos un poco más. Estamos con la tercera parte. Eh, ¿Desde qué enfoque o paradigma curricular? Creo que es el cuarto, ¿verdad?
Mm, Creo que mi numeración está mal. Sí, repetí el 3, es 4, perdón. Bueno, eh, el enfoque o paradigma tiene que ver pues, con una mirada particular y que también esta mirada particular debería quedar explicada en el diseño del plan de estudios y sobre todo en los programas de asignatura. Si yo dejo un área formativa del área de metodología y el papel de la estadística, deberíamos poder declarar cuál es el enfoque o el paradigma que va a prevalecer para que no quede duda, ¿m? Y el por qué. Hay muchos enfoques, ¿no? Uno decide cuál es el que va a prevalecer de acuerdo al campo disciplinar, de acuerdo a la fuente que hablábamos hace ratito, y, y muchos currículos no pueden catalogarse como una sola perspectiva o una sola enfoque, ¿no? A veces son más de un solo enfoque, pero lo importante acá es que existen enfoques, ¿no? Solo para dar un ejemplo, el doctor Fabio García de Colombia, en una charla que participé, hablaba de estas ideas relacionadas con los paradigmas, ¿no? La primera que es la tradicional, en donde yo lo veo, en donde voy mostrando, ¿sí? Cuáles son de mi programa lo elemental, cómo está organizado, los contenidos, cuáles los objetivos, cuáles son la evaluación, cuál es la enseñanza, centrado más en lo que debo de dar, ¿sí? Y lo doy, y finalmente es el contenido de que doy. Pero cuando avanzamos desde otros paradigmas, ¿sí? Avanzamos ya con otra constante ir mejorando porque hoy el mundo ha cambiado y es diferente. No es solo importante el contenido por sí mismo, sino también cómo ese contenido me permite entender la realidad del entorno donde yo estoy. Ahí es donde entra el paradigma del enfoque crítico o poscrítico. De hecho, en ese nuevo involucramiento, también la educación estadística ha cambiado. No venimos solo a reproducir contenidos como tal por sí mismos, sino que estos permitan abonar en ese entendimiento de lo que hay desde el paradigma crítico, el paradigma poscrítico. Claro, el gran desafío es, primero, si lo tengo claro, si, segundo, si lo incorporo o no lo incorporo y si lo puedo incorporar también porque tampoco puedo abordar todo, porque no es posible, ¿no? Hay autores como Felipe Trillo que hablan de tres estilos o tres enfoques, ¿no? Voy a hablar de estos tres, esto me voy a saltar un poquito que habla del enfoque técnico, el enfoque práctico, perspectiva técnica, práctica o crítica. Desde el punto de vista de lo técnico, el docente, y hablando a nivel micro, es un ejecutor. ¿Mm? Entonces yo tengo mi programa y lo ejecuto y soy un operario del currículo, ¿sí? Y entonces en este rol, ¿sí? Lo importante es que yo cumpla el programa. De hecho, cuando yo menciono es que no me va a dar tiempo porque falta cubrir, lo que se cubre son contenidos y lo que falta es tiempo o lo que sobra es tiempo. Y es lo que se evalúa, es la congruencia en el diseño. Es decir, lo que yo estoy dando es lo que está establecido en el programa. Y el peso tiene que ver con el contenido. Sobre todo eso, y que se cumpla, ¿no? Que es la relación entre el currículum oficial y el currículum real. Entonces, pero la segunda perspectiva o enfoque tiene que ver con lo práctico. ¿No? En lo práctico se mejora el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, ya me ocupo yo de cuáles son las experiencias o las estrategias más significativas para poder lograr esos aprendizajes esperados. Y ahí es donde entra el papel de las metodologías activas y también sobre el proceso de aprender, cuál es la mejor manera de aprender de mis estudiantes sobre lo que yo les estoy mostrando. Y el tercer enfoque o perspectiva es la perspectiva crítica, en donde el centro es la persona desde el contexto de las necesidades e intereses individuales de quien está en el aula. Y ahí es donde el currículum hasta podría personalizarse, porque no todos aprenden de la misma manera y en donde lo que se involucra es que el contenido que yo estoy viendo
atienda también los problemas sociales y prioritarios que enfrentan las personas como tal, ¿no? Y eso es otro cambio también, que yo pienso con lo último, lo que estaba trabajando la educación estadística, con la educación cívica y otros, el pensamiento crítico, la formación ciudadana crítica, etcétera, va para allá desde la perspectiva crítica. La gran pregunta es, ¿cuál es mi enfoque como docente? ¿Y cuál es el enfoque o paradigma que tiene la institución sobre el papel de la estadística en esto? Y creo yo que a nivel latinoamericano hay mucha diversidad, o sea, todavía encontramos profesores o instituciones o planes de estudio desde un enfoque muy técnico. Hemos avanzado en ciertos sectores o ciertos lugares con la perspectiva crítica, perdón, práctica de mejoramiento de los procesos de aprendizaje, y el gran reto creo que tiene que ver con lo crítico, pero sobre todo, ¿qué tanto hay relación entre el currículum oficial y el currículum real, ¿no? Y este solo es un ejemplo no lo voy a explicar porque es un ejemplo de cómo en los últimos años se han incorporado muchísimos más elementos para considerar en la perspectiva. Es decir, yo puedo tener una perspectiva de las TIC desde lo técnico o desde lo práctico y desde lo crítico de los dispositivos móviles, y así cómo ha incrementado la cantidad de situaciones problemáticas que enfrentamos hoy en día como seres humanos. Y ahí pongo en rojito lo de la estadística, que también ha incidido, pero yo lo veo que es una oportunidad que tenemos, ¿sí? De que la educación estadística se sume a la solución de estos problemas desde esa perspectiva crítica. Pero la gran pregunta, ¿es esto factible? ¿Esto se puede dar? ¿Esto se está dando? ¿Qué dificultades enfrentamos sobre esto, ¿no? ¿Mm? Y bueno, abrimos de nuevo el espacio. ¿Qué enfoque o paradigma sugiere el plan de estudios donde yo doy mi materia? ¿Sí? ¿O cuál es el enfoque de mi materia? ¿Qué enfoque o paradigma se requiere? ¿Es el que se requiere o hay que cambiar? ¿Es pertinente? ¿Es factible? Son algunas preguntas. ¿Quién se anima? Jesús, ¿se puede Eh, poner la diapositiva anterior para recuperar los nombres de los enfoques? Voy. Paradigma. Listo. Sí. Nos dejaste pensando a todos. Sí, es que hoy en día, por ejemplo, aquí en México, bueno, hay un tema de mucha violencia de género, ¿no? Que ese es un problema severo. Sí, y la postura del paradigma tiene que ver con esta idea de que pues, no es mi problema, yo enseño un contenido, esto es lo técnico, ¿no? O sea, yo enseño a cómo hacer la distribución, cómo hacer calcular la media, entonces, ajá, pero eso está desvinculado desde la perspectiva crítica, no es lo mío. La práctica, ok, voy a mejorar la experiencia de los estudiantes y voy a ponerles ejercicios o prácticas controladas por mí como docente, en donde vas a generar una encuesta, ¿sí? Sobre intereses y motivaciones hacia ¿qué será? Eh, un tema de interés sobre las edades, sobre el número de familia, sobre lo que comen, sobre lo que no comen, y la experiencia es enriquecedora y avanzamos en el proceso desde la práctica, ¿no? Pero la gran interrogante es cómo también la estadística, ya estamos en el momento de esa perspectiva crítica en donde, ok, vamos ahora a hoy cambiar el enfoque, es cambiar el enfoque. Hoy vamos a abordar tres grandes problemas en donde nos va a permitir generar autoconciencia en nosotros a partir de la naturaleza de los datos obtenidos propios, ¿no? Si no se puede hacer trabajo de campo, bueno, pues vean las estadísticas que hay del INEGI sobre todo el tema de violencia que hay en determinados estados de la República, etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿cómo vamos? ¿Cómo piensan ustedes que estamos? ¿Dónde deberíamos estar? ¿Cuáles son las dificultades al respecto?
Y bueno, un A ver, poquito eh, en función de esto que también decía Lili hace un rato, y también Ana en su momento, que estamos atrasados con el tema de la educación, eh, pareciera ser en general, salvo arrebatos individuales, arrestos individuales en los cuales se desea mejorar un poco el tema educativo, la perspectiva es más bien técnica, ¿no? Esta cuestión de estos son los contenidos, acá están, si el estudiante no lo entendió, es su problema, no se dedicó lo suficiente, no estudió, y seguimos, ¿no? Eh, Esa creo que es la generalidad. Después, por supuesto que hay eh, diferencias, y también pienso que lo que está pasando, por lo menos en nuestro país, Jesús, te comento un poco, estamos en una situación, atravesando una situación universitaria compleja, y se ha dado el debate, por lo menos dentro de nuestro departamento, acerca de si llevamos la discusión que tiene que ver con el presupuesto universitario a las aulas. Y es un tema de debate bastante delicado, en el cual es difícil porque parece que se ha llevado a una situación en la cual, si vos querés discutir algún tema sensible, estás bajando línea, estás adoctrinando, ¿no? Entonces eso ha hecho que muchos de nosotros como docentes pensemos muy bien en la posibilidad de ser desde esta perspectiva crítica, ¿no? Porque de alguna forma podés estar cruzando una línea. Eh, Digo esto para, creo que ahí está la perspectiva técnica, que es la tradicional, está la perspectiva práctica, que en la cual uno quiere dar un paso adelante para ver, por lo que yo leo acá, no tengo, estoy hablando un poco sin saber, en la cual uno está tratando de avanzar un poco para que el contenido uno lo puede aprender, lo puede enseñar de otra manera, pero la perspectiva crítica, estamos en una instancia, por lo menos acá, que es de difícil implementación, porque si uno pone un gráfico en el cual hay una cuestión en la cual se puede empezar a discutir, es un tema de debate más allá de las aulas, ¿no? No estamos, por lo menos en el departamento en el que estoy yo, creo, Ana, que está acá, me puede decir cuál es su visión, pero como que no es tan fácil, digamos, ¿no? Hablar desde la perspectiva crítica cuando uno toca temas sensibles. Gracias, Guillermo. yo creo que, si bien es cierto lo que dice Guillermo, en este momento aquí hay mucha sensibilización, sobre todo es el tema universitario, eh, pero creo que también depende de que nos involucremos los docentes. eh, Puede ser en el tema universitario o cualquier otro tema que a veces también introduce ciertas discusiones. Creo que ahí es el docente el que, si lo que busca es tratar de promover una educación crítica y transformadora, como plantea Jesús aquí, eh, es el docente el que tiene que, en todo caso, orientar la discusión. Si bien la discusión está buena, pero a veces, si nosotros estamos en el marco de un desarrollo de contenidos, de conceptos y demás, buscando un pensamiento crítico, buscando formar un pensamiento crítico, está bueno que se produzca la discusión, pero también hay posibilidades como para enmarcarlo un poco, para que eso no se desborde y se vaya para, para cualquier lado y que terminen todos peleados o discutiendo mal, ¿no? Eh, Nosotros en una de las cátedras en la que trabajamos con otras colegas, de hecho trabajamos con estudiantes de ciencias sociales, de distintas carreras de ciencias sociales, eh, desde hace muchos años sentíamos que era necesario esto de introducir de alguna manera el debate para tratar de que esos estudiantes se formen como profesionales críticos. Justamente una de esas carreras es ciencias políticas, o sea, van a ser los políticos de un futuro cercano, ¿no? Y entonces se hace necesario introducir, y bueno, sí, por supuesto, temor teníamos a veces cuando presentábamos ciertas cosas, pero siempre tratábamos o tratamos hasta el día de hoy de buscar y presentar información, a lo mejor desde los dos puntos de vista que se están dando en este momento, y empezar a discutir y a ver
de qué manera podemos validar o no esa información. Y yo creo que ahí lo importante es que los estudiantes puedan significar o resignificar para qué les sirve la estadística en sus profesiones y de qué manera la estadística les sirve para pensar críticamente, ¿no? Eh, entonces, sí, es todo un desafío, no es fácil. Eh, y por supuesto, y además cada carrera, cada profesión tiene sus propias complejidades, pero creo que a lo mejor empezar a hacer ciertas experiencias siempre es interesante y siempre tenemos oportunidad de que a lo largo del tiempo la vayamos mejorando, ¿no? Sí, 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 coincido, Lilian, muchas gracias. A ver, ¿Alguien comentó algo? sí, yo creo que también hay una pata invisible en todo el diseño curricular, que es el alumno. Y tenemos que pensar programas destinados, no quiero decir un cliente, ¿no? Pero hay una tercera pata o una cuarta que es el alumno que va a cursar ese currículo. Y creo que también ha cambiado el paradigma del alumno universitario. Al menos hablo yo, capaz que lo que yo veo obviamente es sesgado a lo que a mí me toca vivir yo estoy en dos facultades, en ciencias agrarias y en ciencias naturales, y cambió mucho el paradigma del alumno. Uno piensa que antes uno elegía la carrera, ibas a hacer tu carrera, y era esa y ponías todas las balas en esa carrera, y hoy creo que el alumno, o una gran cantidad de alumnos, se dan el lujo desde hacerla a su ritmo, no tienen ningún apuro, eh, ir y ver qué onda, poder cambiar. Voy a ver de qué se trata agronomía. No, no me gusta, voy a periodismo. No, voy a... Y van buscando formarse como personas y no como profesionales. Eh, Conozco casos de gente que va a la facultad a ser amigos. Eh, entonces, yo que trabajo en el observatorio académico de mi facultad, me destruye las estadísticas, porque vos planteás un plan de estudio que tiene que seguir en cierto tiempo y con esta correlativa y después esta materia y va a aprobar primer año y después va a aprobar segundo año y el tipo está paseando por el programa. Entonces, eh, creo que nos ha cambiado el paradigma de los alumnos universitarios y creemos que vamos a recibir un tipo de alumno que va a querer o que busca ciertas cosas o en nuestra materia o en nuestra carrera y ya le estamos pifiando, ya no es más ese alumno o ese alumno no es la mayoría, al que le estamos armando el programa ya no es la mayoría. Este, no digo que pase a ser la minoría, pero hay hay un gran porcentaje de alumnos que están dentro de las aulas que no están buscando lo que uno le presenta o en la materia o en la carrera. Ah, muchas gracias, Rodrigo. Lorena levantó la mano. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, me sumo a lo que dice Rodrigo. En realidad yo estoy en tercer año, con lo cual más avanzados los chicos están más seguros, digamos, de lo que le faltan 2 años para recibirse. Así que ahí están con mayor seguridad, pero en los primeros años sí, ellos van y muchos prueban y prueban por carreras que bueno, que están pensando en lo que van a ganar más que en lo que van a aprender, ¿no? Por ejemplo, en lo que es sistemas, y hay una cantidad de chicos que ingresan todos los años y que dejan más allá de lo que les cuesta, sino que van a probar. Pero bueno, más allá de eso, yo pienso en los paradigmas acá curriculares que mencionás, Jesús. Y bueno, hace un rato estuve dando un taller de inteligencia artificial. Yo apuesto por estas cosas, que usarlas a nuestro favor. Creo en la interdisciplinariedad, para mí ese es el camino, y no trabajar solos. Y hay veces que por ahí, bueno, me pasa a mí con colegas. Yo vengo del área de la tecnología, educación, estadística, pero estoy en carreras que, bueno, no son estadísticas ni matemáticas. Estoy en administración, en contador, en sistemas, que es más cercano, pero no he logrado todavía trabajar de manera interdisciplinaria, como por ejemplo me encantaría con algún contador, porque bueno, los conocimientos yo no los manejo y los chicos están en tercer año. Si bien ellos o sea, estando en tercer año, usan mucho lo que saben, yo sé mucho menos que ellos de su carrera,
pero a mí la inteligencia artificial me permite, ¿sí?, trabajar un poco, o sea, acercarme más a esa interdisciplinariedad que es en la que apuesto. Hace un tiempo que trabajo con la estadística cívica, que la verdad que me encanta, y bueno, y en contador, en administración, funciona, digo yo, muy bien, o sea, les gusta, lo ven cercano a la carrera, y bueno, para mí ese es el camino. Y la alfabetización estadística que tiene que estar en toda carrera, y ahí también pongo bastantes fichas en eso, en todas las carreras en las que estoy. Sí, Muy sí. bien. Excelente, Lorena, muchas gracias. Mm. Avanzamos, si no hay ningún otro comentario, avanzamos un poquito más. Sí, perdón. Sí, adelante, adelante. Sí, yo quería comentar algo. Bueno, primero respecto a lo que comentó de la violencia de género, nosotros a raíz de algunos inconvenientes que se han surgido en los últimos años en la universidad en general y también en las distintas sedes, por suerte tenemos en ese sentido un apoyo desde nuestra universidad, ¿no? Que ha incluso generado cursos orientados a la violencia de género, ¿no? Y a ver cómo tratarla y eso, específicos para docentes, para no docentes, ¿sí? Y para alumnos también, ¿no? Además se ha creado una línea de denuncias, aparte del sector de bienestar estudiantil, donde los alumnos pueden acercarse o los profesores también pueden acercarse por esos temas. Y por otro lado, con respecto a la última pregunta, esta que comentó sobre el enfoque o paradigma, bueno, nosotros creamos nuevas carreras de 4 años de duración, ¿no? Donde el enfoque creo que es este enfoque crítico, donde se trata de incorporar estas nuevas herramientas. E incluso después de pandemia hemos incorporado ya en algunas asignaturas, pero eso sí, por la voluntad de los docentes, ¿no? Algunas de estas herramientas, ¿sí? En los trabajos con los alumnos. Este, mm, Muy bien. Pues muchas gracias. nada. Sí, nada más comentar. Creo que hemos escuchado experiencias positivas también que nos ayudan a ir viendo que ya somos como una comunidad, ¿no? Y creo que el día de hoy ir escuchando, ir aprendiendo de cómo lo están manejando, cómo lo están incorporando, me parece que ese es el verdadero sentido de la comunidad, ¿no? Como entre todos seguir construyendo, ¿no? Hacia dónde, ¿no? Las experiencias son muy diversas. Aquí en México eh, nos falta todavía un camino relacionado con la incorporación de la estadística como un eje transversal, herramental a lo largo de todo el proceso formativo. No se da eso a manera individual, se ve como un conjunto de asignaturas, pero que no tiene ese fundamento, ¿no? Y se da más, como lo señala Guillermo, desde un punto de vista más técnico, ¿no? Entonces hay que seguir trabajando más en mejorar los cambios de los enfoques y los paradigmas, ¿no? Hay experiencias que conozco individuales, particularizadas como tal, y de algunas instituciones también, pero esto nos da cuenta en temas de currículo que nos falta seguir caminando, o sea, caminando hacia eso, ¿no? Y en el tema de violencia de género, como ejemplo que lo puse, también es importante que nuestros alumnos sean consumidores de la información para analizar su propia realidad y su propia situación, ¿no? Igual aquí en la universidad hay todo un programa al respecto que se ha implementado desde hace 5 años, ¿no? Eh, y la pregunta es, ¿qué tanto yo temas como estos y otros también en el aula de estadística o similar o de probabilidad, también los alumnos aprendan a leer esta información y poder interpretar y poderla llevar en su propio entorno, ¿no? ¿Qué tanto esto que estoy leyendo, que estoy analizando, se puede reflejar en lo que a mí me ha pasado o en lo que mi entorno más cercano le ha ocurrido a alguien, ¿no? Entonces son como ejemplos. Avanzamos un poquito más. La perspectiva curricular, las experiencias. Esto tiene que ver ya con las experiencias, estrategias que nosotros hacemos como profesores como tal, ¿no? Aquí vemos pues solo un pantallazo, ¿verdad? No, solo lo voy a comentar rápidamente.
las que están reconocidas, estas perspectivas, que es la clásica, en donde, o la tradicional, que va enfocada a la transmisión de generación en generación, como habitualmente conocimos el conocimiento, y que se transmite de esa misma manera y se reproduce como tal un saber, ¿no? Este saber así se aprende y se mantiene de la manera en cómo se tiene que aprender, sí o sí, de esta forma, ¿no? Que es muy basada en la exposición de clases magistrales, en donde el alumno depende mucho de que el profesor explique. Luego vamos transitando en una diversidad de perspectivas, desde la perspectiva práctica, experiencia de campo, en donde el alumno tiene que salir y tiene que poner, o sea, fortalecer la relación teoría-práctica, y en donde la práctica es indispensable para poder apropiarse más del sentido de lo que queremos en la asignatura. La tercera, que son incorporar cuál es la tendencia o lo nuevo sobre lo que necesitan saber los estudiantes sobre esa asignatura y sobre ese tema, porque es una prioridad ya fundamentada o argumentada, que es a través de la estructura. Aquí es donde entra el tema de lo multicultural, de lo multidisciplinar, lo interdisciplinar, lo transdisciplinar, en la medida que lo podamos ser conscientes y lo podamos incorporar, ¿no? Ya hay, como bien ustedes lo han compartido, experiencias positivas, productivas como tal, en donde el papel de la estadística tiene sentido cuando incorporamos a diferentes saberes disciplinares o interdisciplinares para poder entender. Eso ayuda a no ver la probabilidad estadística como solo una disciplina fragmentada, sino que para poder resolver y atender problemas necesitamos también de las demás. El conductismo haciendo alusión a los procedimientos y las rutinas, ¿sí? Que son valiosas eh, para lograr este tipo de habilidad concreta. Y el otro tema como los procesos de aprendizaje. Yo incorporo estrategias para que el alumno vaya construyendo su propio aprendizaje a su ritmo, a su estilo, a sus características, a sus necesidades, ¿no? Entonces, la gran interrogante tiene que ver cuáles son estas perspectivas. Aquí incorporo una aportación del doctor Cantoral sobre esta idea de un currículum alternativo de matemáticas, ¿no? Sin mencionar todos los detalles, hablaba la diferencia entre un programa clásico y un programa alternativo. Uno basado más en la racionalidad universal, currículum fijo, basado en objetos, esto, basado en un discurso matemático escolar, en donde el responsable del aprendizaje es solamente del alumno, y si no aprendes por culpa del alumno. Sí, basado más bien en las normas y centrado finalmente en el sujeto, del aprendiz, ¿no? Y él hacía un llamado sobre pensar también de forma distinta a través de un programa alternativo, más contextual, más flexible, más basado en las prácticas, más en un rediseño del trabajo y participación del profesor, y centrado sobre todo en prácticas sociales con alto significado en el contexto de donde proviene el alumno y centradas en las comunidades, ¿no? Aquí en México, bueno, muestro esta transición que ha habido a lo largo de los años, comenzando en la década de los 50, cuando el sentido de la enseñanza estaba basada en lo transmisivo, en lo dogmático, en lo que esto es así como tal, basado en el currículum por temas, cuando estaba organizado por temas. Hemos transitado a lo largo del tiempo, pasando por prácticas, y ahorita el trabajo de la Escuela Mexicana está basado en comunidades de aprendizaje, sobre todo favoreciendo a, a las comunidades diversas que tiene nuestro país, ¿no? Basado en prácticas, ¿no? Y en lo último, a manera de ejemplo, en el campo de la estadística, lo han dicho ustedes también, está la estadística cívica, que eso nos da un enfoque diferente desde esta perspectiva ya propia de la estadística, y que nos encamina hacia de nuevo un cambio. Estas perspectivas lo que nos generan es cuál es la perspectiva que establece mi plan de estudios, lo que dice mi plan de estudios, cuál es la que incorporo y cuál es la que yo debería de incorporar, ¿no? Y entonces aquí abrimos de nuevo este pequeño espacio de cuál o cuáles perspectivas se aborda el aprendizaje de la asignatura de mi asignatura, y cuál ha sido la experiencia o qué opinan ustedes al respecto. Bueno, ahora voy a empezar yo. Muy bien. Eh,
Bueno, en el caso, hablo de nosotros porque en realidad somos un equipo de 4 profesoras que cubrimos algo así como 7 carreras diferentes, pero que trabajamos en equipo y en realidad el aprendizaje y la enseñanza la tratamos de integrar a partir de un enfoque que tratamos de que sea crítico, tal vez todavía no lo hemos logrado del todo, pero entre práctico y crítico, y abordando cuestiones de la estadística cívica, cuestiones del pensamiento estadístico, tanto del pensamiento estadístico desde lo que plantean Will y Fancuch, como lo que plantean el colega de Colombia, Roberto Bear, eh, y por supuesto con variantes, dependiendo de la carrera, es decir, no es lo mismo lo que planteamos en el profesorado de matemática, como en las ciencias sociales o en las ciencias naturales, que también trabajamos con estudiantes de biología y biodiversidad. Pero la idea siempre es tratando de esto, de formar un pensamiento crítico, por lo menos un cierto grado de criticidad, aunque no sea todo lo que esperamos, ¿no? Y considero, de hecho, llevamos desde hace unos años, no solamente que son las propuestas de enseñanza, sino que llevamos adelante una investigación de diseño y todos los años nosotros mismos vamos evaluando la propuesta y, las experiencias eh, a través también de distintas herramientas, documentos, digamos, donde quedan documentadas las trayectorias de los estudiantes, o sea, no pensamos solamente en el examen que acredita la materia, sino en ver cómo va evolucionando ese pensamiento a lo largo del semestre. Y en ese sentido, de hecho, publicado algunos trabajos donde analizamos algunos resultados de lo que podemos encontrar en los estudiantes y pensamos que vamos por el buen camino. Por supuesto, siempre tratando de mejorar y siempre se puede perfeccionar, digamos, o mejorar ese proceso. Pero como decía Lorena, creo que estas herramientas de la estadística cívica eh, nos permiten esto que comentaba antes, ¿no? De poner sobre el tapete discusiones que nos competen a todos, sobre temáticas que nos competen a todos y que a lo mejor en ese momento están candentes. Y, y vemos que los estudiantes tienen devoluciones interesantes, ¿no? Y que tal vez con algunas limitaciones conceptuales, porque están justamente en ese proceso de aprendizaje, logramos que se involucren también en ese proceso de aprendizaje. Muy bien, Liliana, muchas gracias. ¿Más comentarios? ¿Están cansados? Lo que voy a decir en esto que tiene que ver con no con aportar desde la no aportación. Nosotros, digamos, integro el departamento de estadística que, no sé, debemos estar dando unas 20 materias, más o menos, por ahí, un poquito más, y no tenemos este tipo de formación en lo que tiene que ver con investigación de educación estadística. Entonces, es todo muy sui generis, digamos, muy lo que se nos va ocurriendo. Entonces, bueno, está bueno investigar estas corrientes para que después cada uno de los profes elija su propia aventura, qué es lo que más le gusta, qué es lo que creen más conveniente para el perfil del estudiante, etcétera. Eh, Así que bueno, está bueno pensarlo desde ese lugar, que hay que investigar por ese lado. Muy bien. Muchas gracias, Guillermo. Voy a avanzar un poquito más porque ya estamos en la recta final para tener unos 5 minutos para cerrar la sesión. Y el último tiene que ver con los grandes problemas, ¿no? Es decir, eh, este recorrido que les he mostrado es
intentando conceptuar, ya sea a nivel macro la institución, hasta a nivel micro nosotros, todos los elementos que son necesarios para diseñar nuestro programa de asignatura o para rediseñar o actualizarlo, ¿no? Hemos hecho un recorrido muy rápido con muchos conceptos, ¿no? Y este recorrido termina ahora. ¿Cuáles son los grandes problemas a atender como prioritarios? Y esto que ustedes han señalado, Rodrigo creo que lo señaló también y Nilda también, los problemas que vive el estudiante actual, cómo ser como ciudadano, como persona, y de qué manera esto me permite irlo abonando o resolviendo a través de la educación estadística, es decir, qué tanto mi asignatura abona la solución de estos grandes problemas prioritarios que tiene. Y ahí es cuando identificar, no lo vamos a hacer porque ya vamos a cerrar el taller, cuáles son esas manifestaciones de aspectos o de situaciones que se están dando no deseables, no óptimas, no suficientemente explicadas, y que es importante que el estudiante sea consciente de lo que estamos enfrentando, que pueda poder tener elementos y argumentos para leer esa realidad y también para poder interpretarla y en consecuencia tomar acciones sobre su propia vida y sobre su profesión. Y aquí es donde entra el papel del currículum, en qué tanto estos problemas los podemos identificar y lo podemos incorporar a nuestra actividad cotidiana como docentes desde el campo de la educación estadística, ¿no? No vamos a abordar el tema de, ahora sí que como tarea, como decimos los maestros, ¿no? Nos queda así como pensar esos problemas prioritarios. Y yo veo que mis alumnos, ejemplo, y me ha pasado, hay un tema de adicciones, ¿no? Y qué tanto yo esta realidad que estoy viendo con algunos chicos de adicciones se puede abordar en la estrategia, en esa experiencia como tal, porque es una prioridad también. Es decir, va más allá de mi materia, estamos incorporados dentro de un programa amplio y lo que buscamos es la formación integral. Es también el verdadero sentido que tiene esto en que las personas sean mejores personas y ver también por su bienestar. A eso me refiero con el tema de los problemas y que tanto mi materia también ocupa y se incorpora sobre estos puntos, ¿no? Bueno, y ya para cerrar, ya voy a cerrar la sesión, dejar de compartir, porque ya el tiempo faltan 10 minutos y creo que es importante cerrar por las diversas actividades que todos estamos involucrados y escuchar qué tanto, qué se llevan, qué les ha parecido, su sentir pensar. Sería enriquecedor cerrar con esto y creo que antes que nos vayamos nos tomemos una fotito. Bueno, yo quería No, primeramente agradecer bueno, todas las experiencias que has compartido y los saberes que has compartido con nosotros. Y desde lo personal, me parece que es fundamental profesionalizar desde el punto de vista pedagógico a los docentes, ¿no? Porque yo, por ejemplo, soy economista tengo una maestría en estadística, pero no he tenido formación docente. Y nos hemos ido formando eh, con el camino, andando el camino, ¿no? Entonces, me parece que es importante generar espacios en las instituciones en las cuales, bueno, como este, por lo cual también le agradezco a Guillermo todo su esfuerzo, eh, para ir formando, ¿no? a los docentes en este aspecto que creo que es en muchos de nosotros un talón de Aquiles. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Mm. Una cuestión más de Cholula. Los que puedan encender las cámaras, vamos a sacar una fotito, como dice Jesús. Mientras tanto, escuchamos los aportes. Vos, Lili, sacás la Yo, foto después cuando esté Jesús ahí, por favor, sacás la foto sí, vos. sí, sí, yo la saco. Yo quería, bueno, por supuesto, agradecerte, Jesús, como siempre, por todo lo que nos venís a contar. Siempre es muy rico todo. Eh, pero además, o sea, lo han planteado las colegas
y en el chat también, ¿no? Esto del trabajo en comunidad. Creo que es verdad que hay que seguir trabajando en la cuestión de la formación de los profesores, sean profesores de matemática o de lo que sea, pero que trabajen en educación estadística. Eh, yo les quiero hacer una invitación a aprovechar este espacio porque, bueno, tal vez algunos no lo conocen. Nosotros con Jesús, bueno, Guillermo y otros que están aquí también presentes, conformamos la Red Latinoamericana de Investigación en Educación Estadística y justamente esa red ha nacido con el impulso de algunos de los integrantes que la fundaron, pensando en esto, en hacer una comunidad de aprendizaje que sea de intercambio y de poder plantear los problemas que nos aquejan a todos. Entonces, los invitamos a quienes les interese, si buscan en Google Red Latinoamericana de Investigación en Educación Estadística, lo van a encontrar, o si no, también en el grupo de Facebook. Igual después le vamos a dejar a Guillermo para que lo comparta a través del email. Bueno, ahí voy a sacar la fotito. Listo. Pues muchas gracias, un placer estar con ustedes y de aprender. Una de las cosas que dice la literatura también es que se aprende mucho más cuando se comparte y gracias por las experiencias y por muy participativo. Siempre dar un taller, sobre todo a distancias, llega a ser un poco complejo, ¿no? Para no quedarse uno hablando. Y les agradezco mucho todas las experiencias compartidas y por acá estamos y a sus órdenes. Que estén muy bien y bueno, para los que puedan estar en la conferencia, nos vemos a rato. No te vayas, Jesús, así hacemos una captura con vos ahí, así que si quieren saludar. En un rato nos volvemos a ver y con Guillermo los invitamos al conversatorio. Para los que no conocen de su existencia, hay una competencia internacional de alfabetización estadística que es para estudiantes desde la primaria hasta la universidad. Y bueno, vamos a contar un poquito de qué se trata. Bueno, cerramos la sesión. Muchas gracias, Jesús. Nos vemos un poquito más tarde. Saludos a todos. Nos Hasta vemos. Adiós. Hasta luego. luego. Chao.